Muy Buenas buenas tardes, profe. tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos todos a nuestra clase del día de hoy. Se les envió una notificación al CIAT, a sus padres de familia y a ustedes, que a partir del día de hoy debían todos de tener su cámara encendida. El estudiante que no posea una cámara al menos debe poseer su micrófono para que pueda responder en caso de que la maestra le pida. Diga algo. Recuerden que en clases pasadas, en diferentes materias, han habido algunas anomalías. Hay estudiantes que se ponen el nombre de otro estudiante y a veces ha estado duplicado el nombre, porque hay un falso y hay un verdadero. En eso yo les pido su colaboración, muchachos. Cuando ustedes detecten algo, interrumpan y háganmelo saber en el mismo momento, por favor, para yo ponerle un alto, expulsar a la persona que no está, que no es del grupo. Entonces, vean, cuando yo pongo la presentación de mi clase, yo no tengo acceso a poder ver el chat, por ejemplo. No tengo acceso a verlos a todos ustedes porque la presentación me ocupa toda la pantalla. Entonces, yo pido la colaboración de ustedes en el sentido de que estén atentos, de que si ustedes miran a algún infiltrado, me lo hagan saber inmediatamente, para yo dejar de compartir pantalla e irme a ver quién es la persona que no es y así poder expulsarla. Si el estudiante no tiene cámara, que pueda tener su micrófono encendido cuando la maestra le pregunte para verificar si esa persona es la correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien podría dar alguna opinión? ¿Alguien me tiene algo que decir? ¿Algún comentario? Lo escucho, por favor. Muchos me están diciendo que tienen mala su cámara, pero para eso se les está pidiendo que tengan su micrófono. Me está diciendo Christopher Castillo que él no tiene ninguno de los dos. Bueno, pero al menos estése atento que si usted mira a otra persona con su nombre, que me lo hagan saber, por favor, el resto de sus compañeros. Por eso les estoy pidiendo toda su colaboración para expulsar al que es falso. Bueno, casi siempre las personas infiltradas y falsas entran ya tarde, cuando ya han empezado 10, 20 minutos de la clase. Y ellos entran porque más de alguno del grupo se le dio, muchachos, la clave. Entonces, eso no es correcto, ¿verdad? Yo les pido que en ese sentido, pues terminemos bien el cuarto bloque. Me está diciendo, profe, no es que quiera encender la cámara o no pongo atención a su clase, sino que el lugar en el que estoy no es apto para encender la cámara. Así que para mañana buscaré un lugar para establecerme. Bueno, está bien. Es Iván Beteta el que me está diciendo eso. Hasta después me dice no lo lea, ya lo había leído, Iván. Bueno, no se preocupe, siempre se les ha dicho a ustedes de que busquen un lugar indicado, muchachos, un lugar adecuado. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla ahorita. Si miran una anomalía, interrumpan y háganmelo saber inmediatamente, por favor. Voy a compartir en pantalla lo siguiente. Si no están ocupando su audio, ustedes pueden apagar el audio y cuando la maestra les pregunte algo o ustedes desean participar en algo, si ustedes desean, muchachos, participar en algo, entonces yo les pido que por favor puedan contestar inmediatamente, si no yo voy a creer que es una persona falsa y la voy a tener que eliminar. En pantalla tenemos el contenido que desarrollaremos en esta semana y también la próxima. Este bloque número 3, jovencitos, tiene un trabajo muy bonito que hacer con respecto a todas estas temáticas y es un álbum histórico comentado. Un álbum histórico comentado tiene que ver con imágenes históricas, imágenes alusivas a la temática y ¿qué dice? ¿Alguien habló? Disculpe.
tiene desactivado su audio, pero ¿Quién? Humberto Chévez. Bueno, les voy a pedir un favor. Si yo estoy explicando, ustedes pueden desactivarlo, pero cuando yo les haga alguna pregunta, esa persona tiene que responderme, de lo contrario la voy a tener que eliminar porque no voy a creer que es la verdadera. Se pide que todos tengan su cámara, pero los audios, o que al menos cuenten con un audio cuando la maestra le haga la pregunta, por favor. Bueno, entonces muchachos, les decía que hoy muy temprano yo les publiqué la guía número 3, donde ustedes van a realizar un álbum histórico comentado. Ese álbum histórico comentado tiene el valor de 40 puntos, es decir, tiene un valor del valor de un examen, muchachos. Ustedes en esta semana no me van a entregar este álbum, ni la próxima, hasta menos que yo haya dado las primeras clases. Recuerden que el álbum es sobre todo lo que yo voy a explicar en todo octubre. ¿Cuándo va a ser la fecha límite de entrega? El 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Significa que usted lo puede entregar en los primeros días de noviembre, ese trabajo. Y ya para la última semana de noviembre de clases, que termine el 13, viernes, pero viernes no tenemos clases, jueves 12, miércoles 11, ya en esa semana del 11, 12 y 10 ya sería prácticamente una clase de repaso, pero yo espero que para esa fecha ya todos hayan enviado el trabajo. Pero no es que en esta semana lo van a enviar, no, porque este régimen de Somoza lo vamos a estudiar en 3 clases, lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar el miércoles y también el día lunes, porque vamos a ir viéndolo por etapas. Y después vamos a estudiar lo de la Revolución Popular Sandinista. Hoy solamente vamos a estudiar cómo asciende Somoza y cómo se consolida como una dinastía somocista. También las bases de poder de Somoza García. También las características económicas, políticas y sociales del régimen somocista. La crisis y la caída del régimen somocista. El logro de aprendizaje que yo les voy a leer es general para toda la guía número 3, donde vamos a explicar el origen, las características económicas, sociales y políticas de la dictadura dinástica de los Somoza y el gobierno sandinista del año 79 al año de 1979, destacando los logros de la revolución en cada uno de los ámbitos, así como también las dificultades que se presentaron en ese periodo. ¿Quién me puede leer el valor del bloque que tenemos en pantalla, por favor? Yo, profe. Por favor. La paz, fruto de la justicia. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud. Discúlpeme. Ahora sí. Es una virtud, un estado de la mente, una disposición de la benevolencia, la confianza y la justicia. Baruch Spinoza es el autor de ese bello pensamiento. Recordemos que este es el valor del bloque 4 y que debemos de poner en práctica, muchachos, ese valor tan importante. Sabemos de que el respeto al derecho ajeno es la paz y en este país todos nosotros debemos de cultivar una cultura de paz. Muchas gracias, Melissa. Usted es Melissa, ¿verdad? Sí, profe. Melissa, usted no ha llenado el trabajo, ¿verdad? Del formulario. Sí, ya lo entregué. ¿Cuándo lo entregó? Ayer. Ah, bueno, porque yo ayer revisé temprano y no estaba todavía, quizás lo hizo después. Antes de continuar mi clase, yo le hago un llamado como última oportunidad a todos aquellos estudiantes que aún no han llenado el formulario Classroom a que lo puedan hacer en el transcurso de la tarde del día de hoy. De lo contrario, voy a tener que poner 0. Esa es la orientación, muchachos. Cuando no hay justificación del estudiante y han pasado ya 3 días, se pone el 0. Así que si algún estudiante todavía no lo ha hecho, hágalo en el transcurso de esta tarde, por favor. Vamos a estudiar a continuación cómo se origina la dictadura de Somoza. Otro estudiante que me pueda leer en pantalla, por favor. Un voluntario. Yo, profe. Por favor. En 1933, Anastasio Somoza García
fue nombrado jefe director de la Guardia Nacional. Tal nombramiento estuvo influenciado por los simpatizantes de Somoza. Una vez en su puesto, Somoza afianzó su autoridad en la Guardia, compuesta por más de 4.000 efectivos y con armamento militar moderno. Además, logró que el presidente Juan Bautista Sacasa destinara una considerable partida del presupuesto nacional para fortalecer aún más ese cuerpo militar. Muchas gracias. Recordándoles, muchachos, que Anastasio Somoza García era el jefe de la Guardia Nacional, el que ordenó el asesinato de Augusto C. Sandino. Entonces, este hombre tenía varios simpatizantes, Somoza tenía varios simpatizantes, afianzó su autoridad en la Guardia, que estaba compuesta por más de 4.000 efectivos. Otro voluntario que me lea la siguiente diapositiva. Yo, profe. Somoza también influenció las decisiones políticas de ese entonces, pues tenía adeptos en la Asamblea Nacional. En esa instancia política, liberales y conservadores discutieron un proyecto de ley de amnistía general que exoneraba de toda responsabilidad a la Guardia Nacional por la muerte de Sandino en febrero de 1934. Gracias. ¿Ustedes saben lo que es una amnistía, muchachos? ¿Quién me podría explicar con sus propias palabras lo que entiende por amnistía? Yo, profe. Díganme. Una amnistía es que es como un tratado legal en el que los cargos que uno debería cumplir, por ejemplo, cárcel, por cometer delitos, se exonera de eso. Es correcto. Muchas gracias por su participación. Entonces, como Somoza tenía allegados en la Asamblea Nacional, entonces él lleva a cabo este proyecto de ley. Él es el que incentiva este proyecto de ley para que se le dé amnistía o el perdón, ¿verdad?, por esos delitos cometidos a los que estaban involucrados en el asesinato de Sandino, que se llevó a cabo en febrero de 1934. Ante estos acontecimientos, muchachos, viene el presidente Sacasa y veta el proyecto de ley por la en la Asamblea Nacional. ¿Alguien me puede decir qué entiende por la palabra vetar? El proyecto de ley de amnistía fue vetado por Sacasa. Sacasa es el presidente de la Nación. ¿Qué entienden por vetar? Si alguien tiene... dígame. Prohibir algo, profe. Es correcto. Entonces viene Sacasa y él no está de acuerdo con ese proyecto de ley. Entonces él prohíbe, él no está de acuerdo con eso. Pero ¿qué sucede? La Asamblea Nacional no le hace caso al presidente, sino que él aprueba la ley de amnistía. Entonces, cuando se da esa situación, muchachos, evidencia el deterioro político del gobierno de Sacasa, que ni la Asamblea Nacional le hace caso y que además está afrontando el descontento social por la crisis económica de los años 30. Para este tiempo, muchachos, hay una crisis a nivel mundial, la famosa crisis económica de los años 30. Ante este contexto que se vive a nivel mundial, donde la crisis se da principalmente en los países desarrollados, pero donde tiene mayores repercusiones en los países pobres como los nuestros, porque son los que más sufren las consecuencias. Entonces, Sacasa además hace varias cosas para poder mantenerse en el poder hasta el momento y hace lo siguiente. Limita la libertad de prensa, de asociación, impuso varias ocasiones el estado de sitio, es decir, que a ciertas horas no puedes andar en las calles, ¿verdad? Perder tus derechos políticos. ¿Por qué él hace eso? Él lo hace con el objetivo de reprimir a los conservadores, quienes al parecer intentaban derrocarlo. Pero realmente quien lo intentaba derrocar era su mismo sobrino político, Somoza, que aprovecha todo ese contexto para promover en secreto su candidatura presidencial, ya que a finales de 1934 e inicios del 35 se organizan grupos políticos, que es lo que vamos a leer a continuación, dónde se organizan esos grupos políticos. ¿Quién me lee la diapositiva en pantalla, por favor? Yo, profe. Por favor. Somoza aprovechó el contexto político para promover en secreto su candidatura presidencial a finales de 1934 e inicios de 1935. Se organizaron grupos políticos somocistas
en Managua, León, Masaya, Estelí, Matagalpa y Bluefields. Ok, continúe con la lectura en la siguiente diapositiva, por favor, para que conozcamos cuáles eran esos grupos partidarios de Somoza, quiénes eran esos grupos que realmente apoyaban a este hombre para que llevara a cabo su candidatura. Léalo, por favor. Otro grupo partidario de Somoza fueron miembros del Partido Liberal. Algunos eran amigos de Somoza, integrantes del Partido Conservador. Pensaban que a través de Somoza tendrían la oportunidad de acceder a cargos políticos o obtener favores políticos. Guardia Nacional lo respaldaba porque algunos de los oficiales compartían lazos de amistad o de afinidad partidista. Muchísimas gracias. Entonces, esos grupos que acaba de leer este estudiante, vemos cómo apoyaban a Somoza porque creían en él que le iba a devolver sus favores políticos. Uno de ellos era la Guardia Nacional, que eran sus amigos, sus allegados. Estaba también los integrantes del Partido Conservador, que aunque no eran los de su partido, pero sí veían en él que si llegaba al poder le iba a poder dar cargos públicos. También los del Partido Liberal eran amistades de Somoza, lo apoyaban en esta candidatura que estaba llevando en secreto para darle un golpe de Estado a su tío, Juan Bautista Sacasa. ¿Quién me puede leer la diapositiva referente a este golpe de Estado y las elecciones de 1936, por favor? Yo, profe. Por favor. Golpe de Estado y elecciones de 1936. En mayo de 1936, Somoza dirigió un golpe de Estado contra Juan Bautista Sacasa. La siguiente diapositiva que da continuidad. El 16 de junio, Somoza fue elegido candidato presidencial del Partido Liberal para los comicios nacionales en diciembre de 1936 y formó el Partido Liberal Nacional. Continúe, por favor. La campaña electoral de Somoza consistió en obtener apoyo de los grupos económicos de Nicaragua, en particular del sector privado, la Cámara de Comercio y los caficultores, también los obreros urbanos y agrícolas. Muchas gracias. Entonces, él llevó su campaña electoral en secreto, muchachos, y obtuvo, de manera populista, anduvo obteniendo cómo las demás personas lo pudieran apoyar en esta candidatura. Entre los trabajadores urbanos tenemos a los choferes de taxi, a los empleados del ferrocarril, a los artesanos. Y en los agrícolas, que son los de las zonas rurales, obtuvo el apoyo de los trabajadores de que producían el café y el banano. Pero en este último caso, muchachos, ¿a qué se recurre? ¿A qué recurrió él? A la coerción de los terratenientes para que influyeran en los trabajadores del campo para poder obtener votos a favor de él. Pero al ver toda esta situación que este hombre estaba realizando, sus opositores que también iban a la contienda electoral renuncian. Vamos a ver por qué lo hacen. ¿Quién lee la diapositiva que está ahí? Sus opositores en esta contienda electoral, ¿por qué renuncian? ¿Por qué abandonan ser candidatos? ¿Quién puede leer la siguiente diapositiva? Yo, profe. Bueno. En noviembre, la opción antisomocista abandonó la contienda electoral, argumentando que se cometería fraude en la elección y burlaría la voluntad del pueblo. Somoza fue el único candidato en los comicios nacionales que se llevaron a cabo el 8 de diciembre. Muchas gracias. Vemos que los demás dicen, ¿para qué vamos a correr en estas elecciones si este hombre va a cometer fraude? Él se va a robar las elecciones. ¿Qué sentido tiene que corramos en estas elecciones si de todas maneras él va a quedar con sus artimañas? Entonces abandonan la contienda electoral. ¿Y saben quién queda únicamente? Él queda nada más
Somoza fue el único candidato en los comicios nacionales que se llevaron a cabo en diciembre. Según las estadísticas de la época, el total de inscritos, muchachos, era 219.618 y solamente votaron 109.419. Es decir, que en las estadísticas de esta época, el total de inscritos de todas esas personas, casi el 50% fue de abstencionismo. Y quien obtuvo el mayor porcentaje de abstencionismo fue el departamento de Celaya, a como se le llamaba en ese momento, que es lo que nosotros conocemos hoy como el Caribe nicaragüense. Un voluntario que me lea, por favor, el ascenso y la consolidación de la dictadura. Yo, profe. Por favor. Ascenso y consolidación de la dictadura. El 1 de enero de 1937, el gran Anastasio Somoza García tomó posesión de la presidencia de la República. Ahí donde dijo el gran es la abreviatura del general. El general Anastasio Somoza. Siga, por favor. Presidente de la República para un periodo de 4 años, según lo establecía la Constitución Política. Además, mantuvo el cargo de jefe director de la Guardia Nacional. Gracias. Vemos que él toma posesión de la presidencia. Era el único candidato, obviamente él es el único que queda como presidente. Y además, muchachos, vemos que en Nicaragua se establece una dictadura militar que se extiende desde ese año de 1900, vamos a retroceder un poco, desde 1937, que él tome el cargo ya oficialmente, hasta el año de 1979. Y se divide en dos grandes etapas. La primera de ellas abarcó de 1937 a 1956. Esta primera etapa es bajo la dirección de Anastasio Somoza García, es decir, el padre. Y en la segunda etapa, que se extiende de 1956 hasta 1979, que está a cargo de los hijos de él, conocidos como Luis y Anastasio Somoza de Baile. Entonces, vamos a estudiar ahora esas dos grandes etapas. La dictadura militar somocista se caracteriza por lo siguiente. Alguien que me lea primeramente esas 4 características, por favor. La formación de una dinastía que controlaba el poder político y económico. La colocación de parientes y allegados a familia Somoza en altos puestos militares y de gobierno. El respaldo de Estados Unidos a la dictadura de Somoza. El apoyo de la Guardia Nacional que servía a los intereses de la dictadura de Somoza. Muchas gracias. Entonces vemos que la dinastía somocista controlaba todo, la política, la economía, su familia en los cargos de gobierno, su familia en los altos puestos militares, contaba con el respaldo de los Estados Unidos y tenían el apoyo de la Guardia. Estaba bien puesto el hombre en el país. Y durante esa primera etapa, muchachos, de Anastasio Somoza García, las bases de poder fueron las siguientes que vamos a estudiar a continuación. Son 8 las que vamos a estudiar a continuación, entonces explicaremos las primeras 4, pero antes necesito que alguien me las lea, por favor. Yo, profe. Por favor. Están en pantalla, puede leerlas para luego explicarlas. El jovencito que se ofreció a leerlas, puede leerlas, por favor, para luego yo explicarlas. La redacción de nuevas cartas magnas, la suspensión de elecciones municipales y el nombramiento de autoridades locales según su convivencia. La alianza con grupos influyentes que formaban parte de los partidos liberal y conservador. El control absoluto de la Guardia Nacional, que servía como cuerpo armado del Estado y como escolta personal. Muchas gracias. ¿Alguien sabe lo que es una carta magna? Jovencitos, ¿qué es una carta magna? La Carta Magna es la constitución política de la nación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Somoza? Redactar nuevas constituciones políticas o cartas magnas, donde hubieran reformas constitucionales. ¿Para qué? Para él mantenerse más tiempo en el poder. Y de esta manera la dictadura, muchachos, va adquiriendo una legalidad
constitucional, porque él va llevando reformas que fueran a apoyarlo a él. Luego también vemos que suspende elecciones municipales, que es lo que nosotros conocemos en la actualidad como las elecciones cuando son de alcaldía en ciertas localidades, departamentos, municipios, etcétera. Y además, ¿a quién ponía ahí en esos cargos? Autoridades locales, pero según su conveniencia, los que estuvieran a favor de él. Ahí él no iba a poner a cualquiera, sino a los que donde tuviera el apoyo de esas personas. También fue haciendo alianza con grupos que tenían bastante influencia de los partidos de nuestro país. También controlaba de manera absoluta lo que es la Guardia Nacional, que además era el cuerpo armado de la nación nicaragüense y eran escoltas personales de él. Entonces vemos cómo estas características hacen de que este hombre se instale cada vez más y se apropie del poder en nuestro país. Tenemos 4 características más que explicar, ya son las últimas de nuestra clase del día de hoy. Yo necesito un voluntario que por favor lea. O el mismo joven que estaba. La influencia en miembros del Partido Liberal, los cuales impulsaron su designación electoral de manera consecutiva. La represión de los movimientos políticos en contra de la dictadura. Continúe, por favor. Continúe, el jovencito que está leyendo. Escucha el resto, muchachos. Profe, tengo un poquito más la señal. Bueno, entonces voy a continuar yo, no se preocupe. La influencia en miembros del Partido Liberal, los cuales impulsaron su designación electoral de manera consecutiva. La represión de los movimientos políticos en contra de la dictadura, el control de los medios de comunicación y la infraestructura de transporte, y el enriquecimiento de la familia Somoza mediante la apropiación de terrenos públicos y privados. Entonces podemos ver que todas estas características era para que él se mantuviera en el poder a perpetuidad. Reprime a todo el que se opusiera, en contra de él lo reprimía, lo mandaba a matar. Controlaba no solamente la economía y la política, sino controlaba la comunicación, todo lo que tiene que ver con el transporte, la infraestructura, y su familia cada vez más se enriquecía y se iba apropiando también de terrenos tanto públicos como privados. Entonces todo eso lo ayudó a él a que se consolidara como dictador de nuestro país. Hasta el momento esta es la primera parte que vamos a estudiar el día de hoy, y el miércoles vamos a continuar siempre con la dictadura de Somoza, pero vamos a estudiarlo como una segunda parte. Por ejemplo, cuándo muere él, quién le da muerte, quiénes le continúan en el poder, quién le pone fin a la dictadura de Somoza. Eso lo vamos a estudiar en nuestra siguiente clase. De momento quiero dejar este minuto para poder leer rápidamente los chats y poder escuchar las inquietudes y preguntas que ustedes tienen. Preguntas, por favor. Me pregunta José Cristo que si el álbum ya es el último trabajo. Sí, solo hay 3 guías y 3 trabajos en este cuarto bloque, que es bien pequeño. Termina el 13 de noviembre. Eric López me está diciendo que tiene mala la señal. ¿Tienen alguna otra pregunta, jovencito? ¿Tienen alguna otra pregunta? Tenemos ya solamente 40 segundos. Si tienen alguna pregunta de lo que he explicado hasta el momento, me lo pueden hacer saber para poder explicarles. Si no, fue un gusto haber estado con ustedes. Esperen a terminar todas las clases para que puedan elaborar muy bien su álbum histórico comentado. Nadie lo va a enviar esta semana porque todavía no se han terminado de dar todas las clases. Espero que pasen una buena tarde, muchachos. Pórtense bien, cumplan con sus tareas. Los que todavía no me han enviado el formulario, que son como 3 personas del A y 3 del B, que lo puedan hacer en el transcurso de la tarde. Ya para mañana tendré que poner 0. Fue un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Adiós, profe. Bueno, que les vaya bien. Que les vaya bien. Cuídense.